El impresionismo surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento se centra en la pintura y se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar. El hecho de no ocultar la pincelada, darle protagonismo ante todo a la luz y el color, las cosas no se definen, sino que se pinta la impresión visual de estas. De esta manera, las formas se diluyen imprecisas dependiendo de la luz a la que están sometidas, y una misma forma cambia dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. En esto rompió con sus predecesores, que favorecían las figuras plenas e identificables. Fue un movimiento clave en el desarrollo de las artes en Europa, especialmente en Francia, y sentó las bases para movimientos posteriores como el postimpresionismo y las vanguardias. El nombre de impresionista se empleó también para otras artes, como la música o la literatura, o también la escultura y arquitectura, a pesar de que los rasgos definitorios son bastante particulares a la pintura. La filosofía del impresionismo podía interpretarse como un afán por imitar la realidad y concebir el arte como fruto de un proceso racional, algo que iba de la mano del positivismo, doctrina de pensamiento que imperaba en la sociedad burguesa del siglo XIX. El término impresionista se le atribuye al crítico de arte francés Louis Leroy, quien lo habría empleado de manera despectiva frente a un cuadro de Monet llamado Impresión Sol Naciente, 1873. El impresionismo gozó de aceptación en los circuitos artísticos europeos de la época. París era el lugar de peregrinación artística para toda Europa, y allí tuvieron lugar numerosas exposiciones, por lo que el movimiento nació en el mero centro del arte del momento. Tuvo como precursores a los paisajistas ingleses románticos de inicios del siglo XIX, para los que eran frecuentes las escenas que trascendieran la forma, tales como William Turner y John Constable. Sin embargo, fue Edward Manet quien sentó propiamente las bases para el surgimiento del impresionismo. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo. Durante finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, suceden diversas transformaciones, tales como la Revolución Industrial, Revolución Francesa, Imperio de Napoleón, restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. La filosofía racionalista del siglo de las luces se desvanece junto al romanticismo. Atrás queda la idea donde el sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ahora las ideas nacionalistas y socialistas fomentan el pensamiento colectivo. En la segunda mitad del siglo XIX se produce un crecimiento económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consolidación de la burguesía. Las clases sociales se reorganizan y los dirigentes socialistas de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. La filosofía de entonces es positivista y realista, donde se prueban las cosas y se exige la transformación del mundo. El arte cambiaba en conjunto con la sociedad. Música impresionista. Nacida a finales del siglo XIX, caracterizada por un tiempo más libre, el empleo de los modos y las variaciones, la experimentación con el timbre, consiguiendo así efectos nunca antes vistos musicalmente, con atmósferas melódicas sensuales y etéreas que buscan resaltar imágenes, especialmente paisajes naturales. Su máximo representante fue el francés Claude Debussy, cuyas obras alcanzaban sonoridades nunca escuchadas, y otros grandes autores fueron Maurice Ravel, Erik Satie, Manuel de Falla y Albert Roussel. Literatura impresionista. Surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Surge como reacción contra el realismo en el terreno literario, intentando reproducir en las letras lo alcanzado por la pintura impresionista, enfocándose en la descripción de impresiones y aspectos psicológicos de los personajes, así como representar las sensaciones, suprimiendo los efectos intelectuales o reflexivos. Los máximos exponentes de esta tendencia fueron Octave Mirbeau y Marcel Proust. Autores principales en la pintura del impresionismo. Edgar Degas, 1834-1917, París, Francia. Dibujante, escultor y pintor historicista por formación.
pero transformado al realismo contemporáneo con riberetes al impresionismo por convicción. Virtuoso en la técnica académica clásica, pero moderno en su búsqueda de imágenes. A pesar de que inició sus estudios de Derecho, Edgar Degas se dedicó pronto a la pintura gracias a la desahogada economía familiar y al apoyo de su padre, cuya cultura y sensibilidad ante lo artístico resultó fundamental en su etapa de formación. En 1853 ingresó en el taller del pintor Félix Joseph Barrias y en 1854 recibió las enseñanzas de Louis Lamotte, seguidor de Ingres. Por testimonios de la época, se sabe que Degas era un hombre tímido, sensible, algo retraído, con una gran vida interior que a veces le dificultaba la relación con sus semejantes, tal como puede observarse en la serie de autorretratos que realizó entre 1854 y 1858, donde se aprecia la influencia de Jean Ingres. Degas fue uno de esos pintores con un estilo único, especialista en captar el movimiento del cuerpo hasta un punto casi obsesivo, ya que más de la mitad de todas sus obras están ambientadas en el ballet. En la década de los 60, la posibilidad de entender la pintura como un ejercicio artístico, ajeno a las alegorías y el trasfondo moralista de los grandes cuadros de historia, era todavía incierta y dudosa. Edouard Manet, 1832-1883, París, Francia. Fue pintor y grabador francés, hijo de un importante funcionario del Ministerio de Justicia. Edouard Manet fue un mediocre estudiante, pero con mucho interés en el dibujo. Ante la resistencia paterna a que iniciara una carrera artística, trató forzadamente de ingresar en la escuela naval, hasta que, tras un segundo intento fallido, su familia accedió a financiar sus estudios artísticos. Comenzó en 1850, en el taller del pintor clásico Thomas Couture. Tras 6 años de aprendizaje, Edouard Manet se estableció en un estudio propio. En esos primeros tiempos entabló relación con artistas y literatos como Henri Fontaine, Edgar Degas y Charles Baudelaire. No fue en realidad un impresionista, aunque sin él no habría impresionismo, movimiento que copió su novedosa técnica y sus inéditas temáticas. Siguiendo a los grandes maestros de la pintura, se copió prácticamente todo el Louvre, pero su interés era realmente el barroco español, así que viajó a este país, donde pudo ver directamente las obras de sus admirados Murillo, Zurbarán y sobre todo Diego Velázquez. En principio, Manet era una especie de neotenebrista españolizado, pero en un momento dado, y quizás inspirado por su amigo Baudelaire, descubrió los efectos de la luz en la vida urbana moderna. Desarrolló entonces una atrevida técnica ligera y brillante, que dejó a toda la juventud con boca abierta, provocó rechazo en muchos artistas de antaño. Entre la juventud estaba, por supuesto, toda la tropa impresionista, que encumbró a Manet como líder y gurú. Pero Manet no quiso saber nada de movimiento alguno. Era libre y así siguió hasta sus últimos días, abriendo puertas que llevarían a la pintura moderna. Claude Monet, 1840-1926, Francia. Pintor francés, figura clave del movimiento impresionista, tanto que un cuadro suyo fue el que puso nombre al movimiento. Sus inclinaciones artísticas nacieron del contacto con Eugène Boudin y las excursiones al campo y playa durante su adolescencia orientaron el posterior desarrollo de su pintura. Con 19 años, viaja a París para empezar sus estudios, siendo financiado por su familia, pero fue llamado para el servicio militar. Su familia no quiso pagar el reemplazo a no ser que dejara su oficio, por lo que Monet fue a Argelia a realizar el servicio militar. Después del servicio, regresó a París y continuó sus estudios en el estudio Breire, donde conoció jóvenes artistas como Renoir, Sisley y Basile, y en reuniones en el Café Gerbois contactó con un grupo de intelectuales, literatos y pintores como Émile Zola, Nadar, Cézanne y Degas, que junto con Manet comenzaban a oponerse al arte establecido. Los serios problemas económicos y el nacimiento de su hijo ilegítimo en 1867 condujeron a Manet a vivir a una época de hambre y pobreza extrema, así como un intento frustrado de suicidio. Era un artista muy poco comercial, excesivamente experimental, pero precisamente fue eso lo que le dio fama en la exposición de 1874, una serie de manchas de colores que representaban un paisaje mejor de lo que había sido representado nunca, o mejor dicho, la impresión de este paisaje. Sus innovaciones en el estudio del color y la luz causaron tanta admiración como rechazo, pero como bien sabemos, se adelantó lo justo a su tiempo para ser considerado un innovador y tener éxito al mismo tiempo. A partir de 1890,
la pintura de Monet se volvió más compleja, y la inmediatez y la euforia iniciales se transforman en insatisfacción y melancolía, en un difícil intento por conciliar la técnica fresca y expresiva de sus primeros años con búsquedas más profundas y ambiciosas, con la intención de crear obras que encerraran una mayor complejidad. En sus últimas obras, la forma está prácticamente disuelta en manchas de color. Muchos historiadores de arte afirman que, al sufrir Monet de cataratas, el artista veía cada vez más tras un filtro borroso y amarillento. De hecho, tras ser operado, volvió una temporada a su estilo anterior. Berthe Morisot, 1841-1895, Francia. En el seno de una familia burguesa francesa e interesada por el arte, unos padres le pagaron clases particulares de pintura a sus 2 hijas. El maestro de estas vio desde el principio su potencial y advirtió a los padres que el arte podría llegar a regir el destino de sus 2 hijas. Se trataban de Berthe y Edma Morisot. Estudiaron un año de la mano de Camille Corot, cuya forma de captar la realidad a través de la luz y el color influyó en la notoriedad en su obra. Con apenas 25 y 23 años respectivamente, expusieron en el Salón de París. Las jóvenes siguieron exponiendo hasta que sus vidas tomaron rumbos diferentes. Edma se casó y renunció a seguir pintando, mientras que Berthe se unió a la ola de la vanguardia. Mientras trabajaba como copista en Louvre, un hombre se le acercó pidiéndole si pudiera posar para él. Era Edouard Manet. Morisot fue su modelo en decenas de ocasiones y surgió entre ellos una estrecha amistad. No solo eso, sino que la pintora se enamoraría del hermano de su amigo, Eugène Manet, con quien se casaría y tendrían una hija. Desarrolló una especie nueva de pinceladas cortas y rápidas para pintar lo que tenía delante, fueran objetos o personas. Plasmó el movimiento y la caída de la luz trazando rayas discontinuas con la superficie del pincel, rápidas líneas con la punta de este y rayando la pintura con el mango. Berthe pintaba lo que veía. Pintaba al aire libre, pero debido a su condición de mujer burguesa, su margen estaba muy limitado, pudiendo solo pintar en el hogar o en parques durante el día. Incluso estaba vetada de las reuniones en el Café Kervois. Aún así, ella entendía el impresionismo mejor que nadie. Al no tener permitida la entrada en las escuelas, su pintura nunca estuvo impregnada del academicismo del que se intentaban deshacer sus colegas. Auguste Renoir, 1841-1919, Francia. El sexto de 7 hijos de un sastre y una costurera, Renoir ya dibujaba de pequeño sobre paredes con trozos de carbón. Tras el trabajo en un taller de porcelana, acudió durante 3 años a cursos gratuitos de dibujo. Aunque eran muy humildes, los padres de Renoir nunca impidieron su sueño de ser artista, y con su apoyo, al final lo logró. Fue uno de los pintores del grupo impresionista, centrado a diferencia de la mayoría de sus colegas paisajistas, en la figura humana, y más concreto aún, en la figura femenina desnuda. Aunque cierto es que ubicaba esos desnudos en paisajes, y eso da como resultado un impresionismo ornamental, sensual, hedonista. Siguió siempre la tradición, adoptándola a los nuevos tiempos de pinceladas sueltas y pintores barbudos, y nunca dejó de pintar la alegría de vivir, siempre diversión, siempre fiesta. Empezó pintando abanicos y persianas o coloreando escudos de armas. Aprobó el ingreso a Bellas Artes, y ahí conoció a los que serían compañeros de profesión y movimiento, Monet, Basile y Sisley. A menudo iban a pintar juntos al aire libre. Fueron tiempos de felicidad y creatividad, pero también de miseria. No tenía ni una moneda. Contó con la ayuda de sus amigos siempre que estos podían, y además abrió el famoso Salón de los Rechazados, en donde nació el arte moderno y la pintura de Renoir empezó a ser más valorada. Poco a poco consiguió vender bastantes retratos que terminarían convirtiéndose en su principal fuente de ingresos. Conoció a Lise Trot, quien se convirtió en su modelo y amiga, y fue el estereotipo de belleza femenina para el pintor. Después vendrían otros modelos, y una joven de mejillas redondas y nariz respingada que aparece en sus cuadros más famosos, Aline Charingot. Aline y Auguste se enamoraron. En este periodo de madurez, se sentía en ocasiones inseguro. Había momentos en los que dudaba de la calidad de su arte y acabó abandonando su estilo típico, pincelada temblorosa para las vibraciones de la luz y de la sombra, y se volvió más sereno y estable. Al final vivió una vida feliz y exitosa. Su arte es hoy tan valorado como buscado. Su obra desprende alegría de vivir. Auguste Rodin, 1840-1917, Francia. Fue el escultor más famoso de Francia. Rodin fue contemporáneo del impresionismo, considerado el padre de la escultura moderna.
Creó un nuevo concepto escultórico en lo referente al monumento y la escultura pública. Fue alumno de Jean-Baptiste Carpeaux y de Anthony Louis Barrier en el Museo de Historia Natural, dos escultores en quienes se inspiró en cierta medida. Por sus modestos orígenes, se vio obligado a ganarse la vida como ayudante de decoración, compaginando el trabajo profesional con su dedicación a la escultura. De formación neoclásica, Rodin bebió de artistas como Donatello o Miguel Ángel, pero tenía un espíritu experimentador, audaz e innovador, por lo que se vio siempre envuelto en grandes polémicas en torno a su obra. Su primera obra, El hombre de la nariz rota, tuvo muy malas críticas en el Salón de 1864, hasta punto de ser rechazada por considerarse inacabada e incompleta. Rodin seguía sin triunfar como escultor, lo que consiguió al fin en 1881, cuando presentó en el Salón su San Juan Bautista predicando. Poco antes, en 1880, recibió el encargo de su vida, las puertas monumentales del Museo de Artes Decorativas de París, museo que se quedó en solo planes de construcción. El portal estaba inspirado en temas dantescos, de ahí el nombre de Puerta del Infierno, en la que trabajó desde 1880 hasta su muerte en 1917. En sus esculturas, Rodin trabajaba generalmente en yeso, para criticar ese elitista circuito del arte y su única escultura oficial, el mármol. Fueron estos sus años de máxima creatividad, con obras que han llevado a considerarlo el principal escultor impresionista. La audacia y el énfasis en la expresión, así como su capacidad de innovación, asentarían el prestigio del escultor. Como conclusión, el impresionismo me parece un periodo muy interesante e importante para las artes, y para la pintura principalmente, ya que se busca dejar atrás las reglas convencionales y hacer algo nuevo, innovador y sobre todo expresar un sentir más profundo al experimentar con las pinceladas y el uso especial de la luz. Las pinturas muestran una sensación de calidez, pero entre más se observa detalladamente se pueden encontrar emociones diferentes, que llevan a una forma de apreciar los cuadros más allá de la técnica, que sí la hay, por supuesto. Se busca más el sentir personal. Sin duda, este movimiento fue precursor del arte posterior hasta nuestros días por su filosofía y ese afán de romper con lo establecido que se sigue buscando en la actualidad. A forma de cierre, creo que como en la pintura, tanto en las demás artes es innovador y necesario buscar nuevas técnicas y formas de expresividad. Es algo que va de la mano con la evolución del ser humano y, como se mencionaba anteriormente, el arte cambia en conjunto con la sociedad. Gracias por ver este video.